Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí una semana más con ustedes, aquí en Huella Deportiva, el programa Un Café Con, cumpliendo ya su quinto año de salir al aire con ustedes todos los días domingos. Desde el tiempo de la pandemia empezamos con Mano a Mano, luego seguimos con Un Café Con y ahora pues tenemos un invitado de lujo también, como siempre, aquí en Huella Deportiva, en Un Café Con. No sin antes agradecerles siempre a ustedes por su sintonía, siempre ustedes son los que nos ayudan a que este proyecto siga manteniéndose al aire, ayudándonos también con dejarnos entrar en sus dispositivos móviles y también, como siempre, se les hace el recuerdo también de que estas entrevistas siempre son cargadas en nuestra plataforma de YouTube, así es que usted vaya, conéctese ahí. Últimamente Facebook está borrando los videos en vivo y nosotros hemos optado también por colgar estas entrevistas en el YouTube. Así es que vaya, aproveche, instrúyase, motívese también, porque hay mucha gente que termina motivándonos a todos en el tema deportivo. Siempre nosotros esperando estos domingos porque después de recibir toda la semana a lo mejor noticias no tan buenas, terminamos el día domingo con Huella Deportiva y Un Café Con, inyectándonos un poquito de positivismo. Así es que de esa manera también queremos agradecer a nuestros auspiciantes que siempre hacen posible de que nosotros estemos aquí, al municipio de Cotacachi, que con esta administración Cotacachi se pone y se sigue poniendo bien, al Mercado Hatuxem, a Inos Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi. Esta entrevista también sale, todas las entrevistas salen a través de la 93.5 en FM. Gracias a don Patricio Pinza, que siempre está ahí ponchando la entrevista para que nosotros también podamos salir a través de las ondas mágicas de la 93.5 en FM. Al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy como invitado, y a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Vamos a darle un espacio nada más a nuestros auspiciantes y enseguida ya volvemos con la entrevista del día de hoy. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos con ustedes. El día de hoy, como siempre, pues nosotros les tenemos acostumbrados a ustedes a tener a invitados de lujo aquí en Huella Deportiva, en Un Café Con. El día de hoy me voy a servir un café con un amigo del fútbol, ¿no? A pesar de que no se ha podido compartir mucho con él, sí con a lo mejor algún momento con su hermano, pero el día de hoy quiero entrevistar y quiero darle la más cordial bienvenida a Sebastián Terán. Sebastián, gracias por estar aquí, gracias por darte este tiempo también de contar tu historia deportiva. Quiero conocerte, nos hemos topado en el fútbol siempre de manera
antagónica, siempre hemos sido rivales, pero siempre mi profunda admiración por tu familia, ¿no? Porque todos y cada uno de ustedes creo que han sembrado esa semillita del deporte ahí en Ibarra, y bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, estimado Iván, qué gusto poder compartir este espacio, qué lindo tener estos lugares donde puedes compartir la historia del deporte, tal vez no a nivel profesional, pero sí a un tema amateur, porque el deporte creo que es vida, es disciplina, es actitud, y gracias por invitarme, gustoso de compartir este café contigo en este espacio importante. Listo, Sebas. Antes de empezar con el tema de tu trayectoria deportiva, quisiera preguntarte, sin que sea tu persona el tema central, ¿dónde crees que tiene punto de partida la historia deportiva de Sebas, sin que sea Sebas la persona que diga yo empecé a jugar? ¿Y dónde crees que tiene, en qué antepasado, en qué lugar de la historia de tu familia empieza a forjarse esta historia de esta dinastía Terán, ¿no? Porque me imagino que son algunas generaciones las que vienen practicando deporte. Sí, comentarte que creo que antes de empezar a practicar deporte, yo tengo recuerdos de mi padre. Mi padre es un deportista que siempre nos ha inculcado estar en este mundo de practicar fútbol, baloncesto, atletismo. Él jugaba voleibol, y pues antes de dar mis primeros pasos ya estábamos compartiendo con él en una cancha, haciendo su soporte, su barra, y eso creo que fue lo que nos motivó, juntamente con mi madre, que es una persona que tiene una gran disciplina. En un momento yo pensaba que era mi papá el único deportista, pero hoy por hoy reconozco la disciplina de mi madre, y eso fue lo que nos formó. Tú dices que ibas con tu papá a ver a lo mejor lo que jugaba. Sí, siempre. O sea, ¿pudiste tú tener esa dicha, digo yo, de verle a tu papá jugar, no sé, baloncesto, fútbol, vóley? Sí, sabes que fueron momentos muy bonitos, experiencias chéveres de verle a mi papá en la cancha. Siempre fue, tanto fuera como dentro, un caballero, pero muy aguerrido. Siempre esa persona que luchaba la bola hasta el final, que tenía el ímpetu de ir a la jugada más complicada, con el jugador más aguerrido, más fuerte, difícil, más difícil, y él estaba ahí dándole duro, y nosotros atrás a veces con un poco de miedo, ¿no? Porque éramos pequeños y no podíamos apoyarle, pero él nos demostraba esa garra, esa fuerza que tenía, esa actitud para poder demostrar que él podía. Y creo que tuvo muchos logros importantes a nivel personal. Fue seleccionado de Imbabura de fútbol, de baloncesto. De hecho, recuerdo que en algún momento nos comentaba que tuvo que decidir o el fútbol o el básquet, porque no podía estar en los Juegos Nacionales en las dos disciplinas, pero él optó por el fútbol. Ya te contaré en un momento, pues cada uno de mis hermanos tenemos una cierta inclinación por algún deporte, pero la vida nos terminó uniendo en la cancha del fútbol. Si bien es cierto, esta historia empieza con tu papá, ¿no? Y hablas claramente de eso, pero tú recalcas también ese papel fundamental que juega tu mamá en esa historia deportiva, en la historia de a lo mejor, como tú dices, de no mostrarse como una deportista, pero sí tener este tema de disciplina, de enseñarles, a ver, ustedes se comprometieron en esto y hay que cumplir. Sí, justamente mi madre, desde muy pequeños, era muy difícil que faltemos al colegio, a la escuela. Tenías que estar con temperatura, pero súper alta para que no te mande. Y al igual en el deporte, nos inscribían en un curso y teníamos que terminarlo. Entonces, esa fue la disciplina que ella nos fue inculcando. Ella no practicaba un deporte en sí específico, pero siempre ha estado en los aeróbicos, en el gimnasio, y más que todo impulsándonos y apoyándole con mi papá. Mi papá jugaba y nosotros de atrás con mi mamá haciendo la barra y siendo ese impulso y demostrándole, porque yo creo que se educa más allá que con la palabra, con el ejemplo. Y el ejemplo de mi padre pues ha sido tanto fuera de la cancha como dentro, un sinónimo de esfuerzo, de caballerosidad, de constancia y de seguir adelante siempre. Ahora, Sebas, tú tienes la dicha también de que tienes una familia, digámoslo así, entre comillas, numerosa, ¿no? Son 5 hermanos y me parece que con 2 de ellos compartes no mucha distancia en el tema de
de edad. ¿Cómo fue esa niñez? Porque me imagino que la casa debió ser un juego eterno, todo el tiempo jugando ahí entre hermanos. Sí, te quiero comentar que días atrás comentaba con algún amigo un poco de mi vida y le decía que en mi hogar nunca faltó nada, pero no de una manera soberbia. Siempre sobró amor, siempre sobró juego, siempre sobró alegría. Recuerdo que mis padres jamás en la vida me dieron un carro a control remotos o un Nintendo o el juego de FIFA. Tendrían sus razones y creo que hoy las agradezco. El regalo de Navidad siempre era una fundita, un papel regalo redondo. Pues ya sabíamos que era una pelota de fútbol y pues era lo suficiente para poder pasar tardes largas de fútbol. Tuvimos la dicha de tener un espacio donde compartir, vivíamos cerca de un parque, mis padres vivieron toda la vida a la vuelta de Yacucal, del parque, y creo que ahí pues pasábamos tardes enteras jugando con la pelota, y eso era lo más bonito y los recuerdos que más tengo de mi niñez, un compartir y una alegría eterna. Con Esteban y me imagino que con el hermano que te sigue. Verás, Esteban me lleva a mí 2 años, tiene 40 años, yo tengo 38 años, mi hermano tercero 34, 33 el siguiente y 22 el último. Entonces, yo creo que el mayor regalo que pudieron haberles dado mis padres es tener una familia numerosa y todos varones, ¿no? Entonces, compartimos ese gusto por el deporte, ese compartir en la cancha. Ya. Tú hablabas ahorita de esta cuestión de salir al parque a jugar. Y esto se da siempre en esta generación, digo yo, porque ahora se puede ver que y para buena suerte de los chicos, de los jóvenes de hoy en día, de los guaguas de hoy en día, han proliferado el tema de las escuelas de fútbol. Pero en ese tiempo era complicado y difícil, no había, digámoslo así, tanta variedad. Ahora tú encuentras escuelas de fútbol casi en todos los barrios, en los rincones de todas las ciudades. Ustedes ocupaban el parque, ustedes salían al parque a jugar y me imagino que se topaban ahí con vecinos, amigos y se armaba, como se dice en el fútbol, la pichanga. Sí, eran tardes enteras de compartir. Sin embargo, un tema, mi hermano me llevaba unos 2 años, entonces en una época era un poco relegado porque aún era pequeño para los compañeros del barrio, pero yo siempre estaba ahí siguiéndole, compartiendo y tratando de meterme. Me tocaba ser de arquero, pero le encontré el gusto al arco un tiempo porque era lo que había. Los otros me llevaban una cierta edad, entonces era difícil competir con ellos dentro de cancha. Y sí, retomando tu tema, hoy tenemos muchas escuelas de fútbol, creo que hay bastantes espacios para que el joven, el niño pueda formarse. En esa época recuerdo, había la única escuela de los Harrington y la escuelita de Juan Yepes, Atuntaqui. Entonces, si tú querías practicar ya un poquito más, un nivel más avanzado, recuerdo mi padre nos inscribía en la escuelita de Juan Yepes. Mi hermano Esteban siempre fue un poco más talentoso en el fútbol. Él manejaba la zurda, entonces tenía siempre el talento de llevar, pero para mí siempre fue la gana de seguir y estar ahí, no haciendo lo que mi papá hacía, lo que mi hermano mayor hacía. Entonces yo seguía sus pasos y creo que eso lo fuimos transmitiendo a mis otros hermanos, que también finalmente uno de ellos también fue profesional después. Empezamos ya con la época esta de la escuela. ¿En qué escuela estuviste? Perdón. Mi padre, Colegio Sánchez y Cifuentes, en su época no pudo estar en la escuela Don Bosco porque no había todavía, pero nosotros como buenos manzanillos desde primer grado hasta sexto curso, sanchistas, manzanillos de manera eterna, y pues mi madre ahí tiene, creo que la dicha de tener mucha historia porque tener 5 hijos ahí tuvo que pasar muchas cosas. Creo que buenos hijos, creo que el deporte te forma y te encamina. Entonces, con las cosas de la juventud, pero más allá de eso, con la disciplina y esa actitud de siempre estar en el deporte y jugando y sacando adelante y peleando por el equipo, sintiéndole la camiseta. En la escuela tú, me imagino que había los campeonatos internos y también los interescolares. ¿Eras parte de las selecciones de la escuela, del tema de los juegos internos? Sí, recuerdo que
Como te decía, siempre quise seguir los pasos de mi hermano. Mi hermano era muy talentoso, tenía una muy buena pegada zurda, entonces no podía quedarme atrás. Creo que de los primeros equipos que formamos parte era el Brazos Club. Ahí estuve yo también, los otros eran más grandes en edad, pero yo estaba metido. Y pues luego eso me ayudó también a formar parte de la selección de la escuela. No creo que tuvimos muy buenos resultados, había escuelas muy competitivas en esa época, la Modelo, la Feria Alegría, que tenía jugadores muy talentosos, pero estábamos ahí luchando. Yo creo que hoy tomo palabras de muchos profesores de en esa época, es de divertirse y de ese bichito del deporte y que siempre tengas el ímpetu deportivo, el de mejorar, el de seguir. Y eso es lo que nos ha ayudado. Y que te enamores, ¿no? Que te enamores del Sí. fútbol, de cualquier deporte. Yo creo que esa es la parte fundamental de la práctica deportiva en niños, niñas, es hacerles enamorar del deporte para que cuando tengan nuestra edad, que ahora ya estamos ya casi en la máster, como dices tú, ya no sientan ese peso de hacer actividad física, ¿no? Sino más bien sea un compromiso con uno mismo, así lo veo yo. Después de esta época del tema de la escuela, y pasas nuevamente al Colegio Sánchez y Cifuentes. La época de los intercolegiales era una aventura, ¿no? Una cuestión ya más formal en el tema, porque ya no eras niño, ya tenías conciencia de lo que hacías. Si bien es cierto, por ejemplo, en el tema de la escuela te divertías, en el colegio también lo hacías, pero ya era un poco más con responsabilidad y sabiendo que ya representabas a una institución. ¿Pasaste por el tema del colegio en esto de los intercolegiales? Sí, creo que tuvimos la suerte de participar y estar inmiscuidos en los deporte que había, estábamos ahí. Siempre el fútbol marcaba una diferencia, ¿no? Y estábamos en una práctica constante. Y pues el colegio fue una etapa muy linda de compartir, de campeonatos. Teníamos buen equipo en el Sánchez y Cifuentes. Creo que fuimos campeones desde primer curso hasta sexto. Por ahí algún año perdimos, no se me viene a la memoria. Pero siempre tuvimos la oportunidad de participar y de formar parte. Pero en primer curso recuerdo muy bien que nos invitan a formar parte del baloncesto. Y el básquet antes no se jugaba mucho en la escuela, no se practicaba. Sin embargo, yo tenía en mi mente que mi padre había sido un buen basquetbolista. Entonces me invitan a formar parte del equipo de baloncesto, pero yo no jugaba tan bien, estaba recién aprendiendo. Y creo que eso fue un bichito que picó en mí, esa cizaña de seguir y de aprender y de dedicarme al baloncesto. Entonces yo hasta tercer curso formaba parte de la selección de fútbol del colegio, y mi hermano también del colegio y de Imbabura. Entonces yo también quería estar en la selección de Imbabura del fútbol y formé parte. Sin embargo, en tercer curso me dio una enfermedad que me dejó fuera de un campeonato, y al volver me pegué un estirón porque yo era chiquito, mi hermano desarrolló súper rápido y era alto. Entonces a mí me decían el enano. Y pues cuando crezco van mejorando mis aptitudes por el baloncesto, me siento mejor. Y finalmente creo que me decido por irme por el baloncesto desde tercer año hasta sexto curso, formando parte de la selección de Imbabura. Y sí, nos fue súper bien, tenía una selección completa. Quedamos terceros a nivel nacional con equipos muy competitivos, jugadores de alto nivel que luego formaron parte de la Liga Nacional, vigentes aún. Entonces esa experiencia me queda. Y pues siempre participar. Jugabas fútbol, entonces eras bueno para el atletismo también, al atletismo. Jugabas atletismo, por ahí salió el voleibol de 6 también, vamos al voleibol. Entonces siempre estábamos con el deporte y creo que de las experiencias más bonitas pues del compartir, porque conoces mucha gente, finalmente reconoces que el color del colegio lo defiendes con mucho amor. Yo al Sánchez y a toda esa gente, a mis profesores los llevo en el corazón, en la sangre. Pero me aprendí a enrolar con gente de otros colegios, limando asperezas con gente del San Francisco, del Teodoro, que de hecho antes eran rivales. Y la rivalidad era muy marcada, ¿no? Recordarás que en nuestros tiempos, en esos tiempos bueno, creo que eso ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo atrás, no tanto en la actualidad, porque ahora ya se han tomado ciertas
ciertos recaudos para que eso no vuelva a suceder. Pero en nuestro tiempo era complicado, al menos, por ejemplo, di tú llegar a una final con el Teodoro, por ejemplo, ¿no? Y tener el Coliseo lleno y los problemas que habían en esa situación, ¿no? Prácticamente lo que estamos viviendo en el tema del Mundial, digámoslo así, lo que pasaba con la gente de México, era un símil ahí, ¿no? Tú salías y todos te abuchaban, todos te decían hasta de lo que te ibas a morir. Y claro, eso, lo que dices tú es después ya cuando llegas al tema de dar ese paso para la representatividad de la provincia, quieras o no, te tocaba ya ser amigo, ¿no? Ser amigo de los que alguna vez boquillabas adentro de la cancha. ¿Te pasaba eso? Sí, de hecho, mis mejores amigos luego fueron del San Francisco y final sexto curso me toca jugar contra ellos. Pero como siempre, un buen deportista, afuera amigos, dentro de la cancha, no enemigos, pero sí a defender el ímpetu del equipo y del color que representas. Y adentro de la cancha, pues fue un golpe va, golpe viene, y pues como te decía, del boquilleo, pero finalmente terminó el partido y nos dimos un abrazo fraterno, un intercambio de camisetas muy sentido. Perdí sexto curso, me acuerdo, tenía mucha la expectativa de lograr el campeonato, pero no se logró el objetivo. Sebas, antes de pasar, yo quisiera también preguntar cómo fue esa cuestión de la llegada. Primero al tema de la selección de fútbol, porque también fuiste seleccionado de fútbol de Imbabura. Y bueno, ya nos has explicado el tema del básquet, pero quisiera saber cómo llegaste, cómo fue esa cuestión. Porque antes, por ejemplo, me acuerdo yo que te mandaban inclusive el oficio, ¿no? Sí, sí, el sí. oficio al colegio, donde te invitaban y claro, te llamaban por el parlante y tú todo así sacando pecho, llegabas y le indicabas a tu papá, a tu mamá. ¿Era así? ¿Fue así, Sebas? Sí, era de esa forma, creo que era muy representativo para el estudiante, para el joven que había esa formalidad de invitarte a través de un oficio y tú te sentías reconocido, ¿no? Porque finalmente ser deportista es disciplina, ¿no? Tú tienes que dejar muchas cosas en la juventud, tú tienes amigos, tienes amigas, estás en plena apogeo, que sales, que hay fiestas, pero tú tienes que limitarte bastante porque yo siempre digo que la constancia y el esfuerzo vence el talento. Y habemos personas que no somos virtuosas en muchas cosas, pero la práctica hace mejorar. La constancia te ayuda y tal vez soy uno de ellos que se propone y lo logra. Y pues sí, al inicio, como te decía, mi hermano era como que el ejemplo que yo quería seguir porque veía en él el fútbol, mi papá también, pero finalmente me terminé enamorando del baloncesto y dejé el fútbol a un lado, a nivel más que todo en la selección. En el colegio siempre estábamos ahí aportando, apoyando en la selección de fútbol, pero me dediqué bastante al baloncesto. Pasé varios años en el Coliseo donde me encantaba estar ahí, tardes enteras, me quedaba a veces hasta más porque sentía esa fuerza y esa mejoría que tenías al entrenar. Y para mí lo era todo, el representar a la ciudad, el estar con mis amigos, que mis papás se sientan orgullosas, yo sentirme orgulloso y también cumpliendo metas, era algo bonito. Algo que recuerdo y tú te acordarás que en esas épocas había una única selección de fútbol sala. No había como ahora ahí junior, inferior, Claro. intermedia. Y a esa selección de fútbol sala iban los mejores. Pero yo dejé de jugar fútbol. Entonces ya no era mi habilidad, mi fuerte el fútbol. Pero yo quería estar ahí. Quería estar porque también era algo representativo. Estaba mi hermano, quería jugar con él. Porque era la única forma. Él me llevaba 2 años, entonces siempre estábamos por una categoría diferente. separada. Entonces decido hacerme arquero. Y fui pues a jugar al arco de suplente, recuerdo, porque había un muy buen compañero mío, Álvaro Tafur, que hoy es doctor, y tapaba bien, era muy bueno en el arco. Yo iba por si acaso, porque casi nunca expulsaban. Y casi siempre le apoyaba al licenciado. Tenía una muy buena relación yo con el licenciado Suasti y el licenciado Ortiz, que eran los que dirigían. Y les ayudaba también a veces con las aguas, con lo que tenía que hacer, con tomando nota. Y llegamos a la final, pues, Teodoro, Sánchez y Cifuentes. Y le expulsan a nuestro arquero. No había tapado, creo que tapé un partido. Y cuando le expulsan, yo estaba comiendo algo en la banca,
Me dicen, Terán, cámbiate. Híjole, yo me puse pero frío, hermano. Y la barra también había dicho, nos fregamos porque no había tapado. Y pues me tocó entrar a tapar una final con un coliseo totalmente lleno, presión del Teodoro, siempre tuvo una barra muy brava. Y pues dando gracias a Dios, creo que primó esa garra, salimos empates. Logré tapar bien y nos fuimos a los penales y ahí mi altura me sirvió bastante porque como te decía, hasta tercer curso, más o menos tercero, inicios, yo todavía era chiquito, pero luego me pegué un estirón que tuve en una altura considerable. Entonces en el arco pequeño me fue súper bien. Tapé 3 penales, me acuerdo, de los 5, y faltaba un penal decisivo, pero la barra se vino encima del Teodoro y nombraron 2 campeones. No dejaron terminar. No dejaron terminar. ¿Ya? Finalmente, el vicerrector, ese tiempo, el licenciado Víctor Núñez, que era una persona muy sensata, creo yo, hoy lo entiendo, decidió que no juguemos, que no se cobre el último penal porque nuestra integridad podía pasar algo mayor. Entonces, los 2 colegios conformes de cierta forma, pero los 2 campeones. Y esa experiencia me acuerdo siempre porque en mis planes no estaba tapar, pero me tocó hacerlo y yo digo siempre, Diosito, te bendice, te ayuda, y salió el ímpetu deportivo. Sobre todo, nada pasa antes, ¿no? Siempre todo tiene su momento y su hora y te tocó en la más difícil, se podría decir, Sí, ¿no? sí. En la más negra, pero la sacaste adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Sebas, vamos a hacer una pequeña pausa para darle espacio a nuestros auspiciantes. Sobre todo, me gustaría en la vuelta ya conversar sobre este tema del baloncesto, porque me imagino que al ser seleccionado de Imbabura tuviste que viajar, irte a jugar con otras provincias. No sé si jugaste también el campeonato intercantonal que por lo general se hacía en algún cantón de la provincia de Imbabura. Quisiera preguntarte también si tienes recuerdos de los compañeros y si con alguno todavía sigues a lo mejor jugando, ¿no? Encontrándote a lo mejor para pelotear ahí no solo el fútbol, sino el baloncesto. Y también comentar un poco del Sebas de hoy, de a qué se dedica, qué hace. Yo te he visto todavía peloteando, jugando fútbol Sí. con tus hermanos. Así es que vamos a volver con eso enseguida. Solo vamos a dar un espacio para nuestros auspiciantes. Agradecemos al municipio de Cotacachi, al Mercado Jatuxem, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi, al Café Don León y a la Cooperativa de Crédito Santa Anita. Volvemos en un ratito con más de esta entrevista. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. El día de hoy estamos conociendo la vida deportiva de Sebastián
Terán, el segundo de los hermanos Terán, no de los cantantes, por si acaso, No, de no, los no. hermanos Terán. No cantamos, jugamos. Juegan fútbol, baloncesto en tu caso, tus hermanos igual fútbol, tal vez hay algún otro que se dedica a otro deporte. No, creo que se centra en eso el deporte que hacemos, pero te comentaba que yo pues tuve la dicha de jugar básquet, que era un deporte muy lindo, pero creo que es bastante demandante en tema físico. Y creo que lo dediqué con mucha intensidad, que finalmente en sexto curso tenía algunas oportunidades de irme becado a la UTE, a la UDLA, incluso al tema del SMIL, del ejército. Creo que tuve un partidito amistoso, me invitaron a ser parte con una beca, pero desistí. Llegó la universidad y dejé de jugar básquet y fútbol. Los dos deportes que eran para mí lo que más me gustaba, dejé en stand-by y me dediqué al gimnasio. Vamos a conversar sobre aquello. Agradecemos al municipio de Cotacachi, al mercado Jatuxem, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi, al Café Don León y a la Cooperativa de Rito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Sebas, antes de irnos a la pausa, estábamos en esta fase en donde prácticamente, bueno, acabábamos con el tema del fútbol, con esta anécdota que nos contabas del tema del fútbol sala. Pero luego también se da esta historia, esta parte de tu vida en el tema del baloncesto. Y puede ser parte también de la selección primero de Ibarra, me imagino, ¿no? Jugando los intercantonales, y luego de la selección de Imbabura. En la selección de la ciudad de Ibarra, que prácticamente era, como decir, la base de la selección de Imbabura, ¿con quién te topas? ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Tienes contacto a lo mejor con algunos de ellos? Sí, tengo relación todavía con muchos de ellos. De hecho, mis mejores amigos eran parte de la selección de baloncesto y que hoy siguen siendo mis mejores amigos. Estaba José Luis Llanes, muy buen deportista, muy buen basquetbolista del San Francisco. Emilio Andrade, igual del San Francisco. Alejandro Gómez, que todavía los dos se dedican al jiu-jitsu y dejaron el baloncesto, el fútbol, pero siempre el deporte te marca. Alan Rey, que él sigue jugando todavía baloncesto, lo hace de una manera súper bien. De hecho, creo que jugó a la profesional con Piratas. Él siguió el camino del baloncesto y lo hace muy bien. Javier Duque, que está por Estados Unidos, de los que más recuerdo. Se me van algunos nombres por ahí. Marcos Meneses de Tuntaki. En la selección de Imbabura. Selección de Imbabura, sí. Ya. ¿Qué campeonatos lograste Con ellos jugar? tuvimos un campeonato bien chévere, súper bonito, que me fui a Ambato, era un nacional, cadetes. Ahí pasamos como unas 2 semanas. De hecho, ya me olvidaba que tenía que estudiar porque sueña no fútbol, sino sueña básquet, come básquet y Todo el tiempo, ¿no? todo básquet. Entonces nos fue bien. No quedamos campeones, pero quedamos terceros, si no me equivoco. Pero era un nivel muy alto porque después de esto creo que comenzó ya el tema de la profesionalización del baloncesto, en donde estuvieron Andrés Cochambay, que era de Pichincha, que hasta ahora creo que juega, es un muy buen atleta del baloncesto, Santiago Garrido. Había varios jugadores que por ahí se me van los nombres, pero que llegaron a la selección de Ecuador. Entonces fue un campeonato súper competitivo. Y nosotros creo que más allá de tener estrellas, teníamos un equipo. Y un equipo bien aguerrido, un equipo que tenía fuerza, que tenía ese ñeque que hacía falta a veces en los partidos. Porque los partidos se ganan con técnicas, pero también con ese ímpetu de que le peleas hasta la última bola cuando ya parece que se va y te botas y no te importa. Así era ese equipo. Entonces, orgulloso de pertenecer en esa época al baloncesto, pero ese fue, digamos, el logro más grande. Luego teníamos un campeonato que lo hacíamos viajando a cada provincia, algunos cantones. No nos fue tan bien, pero fue una bonita experiencia. Yo creo que te enriquece esa convivencia que tienes, porque prácticamente se hace tu familia. Las personas con las que tú vas, sales, juegas, son tus hermanos con los que pasas comiendo, gozando, pasas mucho tiempo. Entonces se crea una camaradería súper bonita. Anécdotas, me imagino que un montón. Algunas. En los viajes, ¿quién era Sebas? ¿Sebas era el molestoso? O Sabes que tuve la suerte, y lo digo con orgullo, de haber sido el capitán de esa selección, y siempre me tocó ser el más coherente, el más serio,
el que apagaba la luz. El que ponía el orden, ¿no? Sí, entonces A dormir. a dormir y ya. Entonces me tocaba hacer ese papel, me gustaba, la disciplina siempre ha sido parte de mi vida. Creo que si me definen y me piden que diga una virtud que tenía más allá del talento, para mí fue la disciplina, la constancia. Tal vez no era muy virtuoso en muchas cosas, pero sí era disciplinado y cuando me tomaba en serio un tema, lo hacía de la mejor manera y me metía en el papel. Yo, por ejemplo, recuerdo a Sebas, igual a tu hermano también, que eran muy serios, o sea, no eran las personas que, por ejemplo, tú veías en la cancha y podías, por ejemplo, bromear o decir, eran muy serios, en realidad inspiraban el tema de tenerles hasta un poco de miedo, ¿no? Yo eso recuerdo de tu hermano, de ti también, en las veces que nos hemos topado a lo mejor en el Interligas, en los juegos de fútbol, siempre había esa cuestión de verles a ustedes como serios, así. Es la primera vez que te veo así en otro papel, en verte así un poco más suelto, más distendido. Creo que tenemos características, cada hermano es distinto, pero cuando estamos en el tema de la cancha nos tomamos un papel muy serio porque estás defendiendo un color, una institución y se merece ese respeto. Y también es una cierta forma de decirte respeto a ti porque sé que eres capaz de hacer algo y te mereces mi respeto y tengo que estar ponerte mi concentrado. concentración porque esa es la manera. Yo recuerdo algún entrenador que me decía incluso en los entrenamientos, como entrenas, juegas. Y entonces yo me tomaba muy en serio siempre hasta el entrenamiento. Mis amigos bromeaban, pero yo les decía, no, dale, oye, esto no es chiste. No chachares con una entrada en una bandeja que te jala, sino dale con fuerza, con convicción, como si fuese el otro rival. Y finalmente esto se transmitía en la cancha y me servía mucho. ¿Quién era el que molestaba entonces? ¿Quién era el más ¿De mis jodido? hermanos? No, de la selección de básquet. Siempre eran molestosos. Creo que Javier Duque, siempre los del Teodoro eran más jodidos, siempre Sí. tenían esa picardía. El Alan siempre fue molestoso un poco, pero creo que todos nos llevamos bien, eran un grupo sano, un grupo de muchachos que les gustaba. Por ahí siempre estábamos en esa época de cortejar a las chicas y eran un poco más galanes que salían. Yo me metía mucho en el papel del protector, del que tenía que cuidar y el entrenador confiaba en mí, me entregaba esa misión y me tocaba hacerlo y bueno, lo hacía con todo el compromiso y el cariño que lo tenía. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la selección de Imbabura, así mismo como tú dices, ¿no? Me parece que a Jorge Luis Valverde le entregaban esa potestad, ¿no? Le decían, oye, si vas a salir, darás recogiendo de la calle a los que estén por ahí. Y claro, se tomaba muy a pecho porque le decía, el lunes, ¿no? Llegaba y le decía, profe, él no me hizo caso. Y claro, le tocaba pagar piso, ¿no? Le tocaba pagar el... Claro, el ¿Qué te famoso costaba? teque. ¿Qué te costaba en el entrenamiento? ¿Qué era la parte menos llamativa para ti? Bueno, dentro del baloncesto siempre para mí el lanzamiento de media y de larga no era una de mis virtudes. ¿Te costaba? Me costaba mucho. No tenía ese talento que a otros les salía muy fácil. Para mí se me daba muy fácil la parte del físico. O sea, tenía un físico muy bueno, superior a veces porque me lo tomaba en serio. Yo no salía, no tomaba, no me malanochaba. Entonces estaba concentrado, enfocado siempre y me quedaba siempre haciendo un poco más de físico y eso marcaba la diferencia. Creo que finalmente eso fue lo que más me costó a los tiros libres, que mis amigos tal vez que me vean se van a acordar que siempre en los tiros libres Te jalabas. se me engarrotaba la mano. Creo que el tema psicológico cumple un papel fundamental. En esa época no había mucho el trabajo psicológico que hoy lo vemos. Y creo que es una parte que te sirve en la vida de manera crucial, de manera transversal. Porque cuando tú te dices no puedes y se te bloquea. Y yo soy una de esas personas. Entonces hasta ahora yo intento lanzar y me cuesta y por ahí escucho el silbido y la mano se me comienza a poner dura como el Chavo del 8, pero finalmente practicaba y fui mejorando. Hoy por hoy he dejado mucho el baloncesto y me cuesta bastante estar al nivel. Sebas, hablando de esta parte psicológica, tú cuando entrabas al partido, cuando tenías un partido importante, ¿sentías esos nervios, sentías esas cosquillitas en las piernas, en las manos que te daban intranquilidad? Porque yo digo, eso es hasta hoy, ¿no? Yo, por ejemplo,
sigo jugando, tengo 40 años y cuando tengo un partido así como medio importante, medio difícil, como que siempre hay como que se te pone la pielcita de gallina y cuando llegas, ves la gente y todo. ¿Te pasaba eso a ti? ¿Te sentías nervioso antes de un partido? Sabes que no mucho. Me sentía preparado. Más bien yo tenía el tema de que se me iba la energía demasiado, que casi siempre salía expulsado, porque tenía un ímpetu, pero de ir más allá y dale, y dale, y dale, que no controlaba esa fuerza, esa energía, La adrenalina, sí. esa adrenalina de que yo puedo, y a veces eso me costaba y me hacía cometer errores que finalmente perjudicaban al equipo. Recuerdo en Ambato el campeonato que te mencioné, yo estaba con 4 faltas, ¿no? Y con 5 tú sales. Entonces el profesor me saca y me dice, Sebastián, vas a entrar al final, pero necesito que te calmes porque necesitamos que juegues. No hagas ninguna falta más. Es más, déjales pasar, no hagas nada. Le digo, profesor, yo estoy listo y preparado. Y entro a la cancha y en la primera, ¡paz! Se acabó. Quinta falta, sentarte. Me dijiste, ¿qué pasó? No me dijiste que sí. Se me fue, o sea, no controlé, no podía controlar todavía esa adrenalina que sentía, ese ímpetu que me llevaba. Entonces, creo que con los años he ido modulando un poco. De hecho, el deporte hoy lo veo de una manera muy distinta, pero quedan esas anécdotas y sobre todo te queda la disciplina. Eso es algo que destaco y recuerdos muy bonitos del compartir y conocer mucha gente buena. Tú ahora estás de aquí, bordeando ya casi los 40 años, Sebas. ¿Qué ves cuando miras hacia atrás? Ahorita que, por ejemplo, porque uno muchas veces no recapitula las cosas, no se da cuenta de todas las cosas, de estas cosas que ha tenido que pasar. Cuando tú te ves de aquí y ves hacia atrás, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que observas atrás tuyo? Veo disciplina, veo entrega, veo constancia. Creo que fue algo bonito. El ¿Fuiste deporte, feliz? ¿Fuiste feliz? muy feliz, muy feliz. La época del colegio, el deporte me llevó a estar fuera de muchos temas. Tuve algunas decepciones amorosas, como todo joven, pero más allá de eso, el deporte me daba mucha felicidad, me daba tranquilidad, me daba paz. Y yo creo que eso marcó mi vida. Por ahí quedan algunas cosas, digo, ¿por qué no me dediqué más al fútbol? Porque, como te digo, soy convencido de que la disciplina gana el talento y creo que se podía, pero bueno, nada de arrepentirse. Todo lo que he querido en el deporte me he dedicado y lo he logrado y pues estamos aquí caminando igual, seguimos en el deporte. Ahora, eso te iba a preguntar, hoy por hoy, Sebas ya, me imagino que si te invitan a un fútbol, vas y juegas. Si te invitan a un partido de básquet, vas y juegas. Pero, ¿cómo vives ahora el deporte? ¿Cómo no has dejado de hacer parte de ti el deporte? No, el deporte es parte de mi vida. Es un hábito que tengo y creo que las personas que hemos practicado deporte toda la vida llega a ser una parte ya no solo de la salud física, sino también de salud mental. Quiero conversarte que hasta los 23, 24 años me dediqué al tema del gimnasio. Cuando dejo el baloncesto, llego a Quito y me picó el bichito de hacer gimnasio, de dedicarme a hacer pesas, de querer fortalecer, porque algo que me costaba era que éramos delgados, de familia somos muy delgados. Entonces, claro, yo, una persona alta y delgada, a veces me costaba mucho el tema de mantener más mi fuerza. Entonces decidí enfrascarme y enmarcarme a mejorar mi masa muscular y todo el tema. Entonces me dediqué muchos años a hacer eso. Un tiempo competí en potencia, pero no era lo mío. Definitivamente hasta ahora practico gimnasio, creo que es la base para todos los deportes, pero lo hago más por salud. Por ahí dejé un poquito el tema de movilidad, pero a los 23, 24 años, mi hermano, el tercero jugaba en el UDJ. Y me dice, ñaño, ven a jugar. Y le digo, será. Bueno, accedí a formar parte de este equipo, que era un equipito de la B o de media tabla, pero siempre nos ha gustado competir. O sea, no es el tema de ganar a alguien más, sino de ser competitivos, porque ya lo llevas en la sangre, ¿no?
y comenzamos a armar un buen equipo. Sale mi hermano Esteban, se une al equipo también. Jugaba ya Wilson, el tercero, el primero, el segundo, el tercero. Y finalmente Alejandro, que era profesional y por una lesión dejó el fútbol, cumple ya sus 2 años de para y viene también Alejandro. Por ahí reclutamos gente que jugaba básquet conmigo, José Luis Llanes, por ejemplo, uno de ellos, viene a jugar fútbol, tenía el tema de la disciplina, de ser un atleta. Alejandro Gómez también viene acá, que también jugaba baloncesto, entonces era un hombre del deporte. Nos suma, se une Patricio Vázquez, que formó parte de la época que tú mencionabas, de ese equipo muy bueno. A propósito, un saludo para toda esa linda camada de futbolistas, de José Luis Valverde, Claudio Guerrón, Denis de Black, ahora le decimos Denis de la Torre, entre otros que me olvido, pero que fue una selección muy buena. Yo estaba un poquito más abajo, pero veía en ellos un potencial, grandes como tú, un jugador muy bueno, y así varios, ¿no? Entonces vienen a jugar y a fortalecer este equipo, y el UDJ comienza a ser competitivo y nos metemos al mundo barrial. Entonces también en esa época el fútbol barrial, y hasta ahora es complejo porque necesitas una dirigencia. Entonces me meto a la dirigencia también, a apoyar, a ser parte del equipo. Este proyecto ya estaba años anterior, y pues llegamos por primera vez a ser terceros y a hacer un cupo en Interligas. No teníamos un director técnico, así que le vimos a mi papá. A mi papá le gustaba siempre el fútbol, el básquet, y decide apoyarnos. Nos fue bien, nos fue súper bien. No logramos el campeonato a pesar de que 2 años consecutivos jugamos la final del provincial, pero quedamos vicecampeones y 1 año después terceros. Ese recuerdo fue muy bonito porque logramos unir a la familia. Jugaban mis 4 hermanos, el quinto era un pequeño, tenía 12 años, no jugaba mucho porque el fútbol barrial es un poco fuerte, demanda de un poco más de contacto. Mi padre era director técnico, y mi abuelita y mi mamá eran la barra. Las gradas. Entonces era la familia completa, y el fútbol barrial es eso, es compartir, es la familia. Es masificar el deporte, ¿no? Sí. Es hacer que, como te decía yo, los niños empiecen a enamorarse del fútbol, del fútbol, no solo del fútbol, sino del deporte, y que las generaciones que ya vamos saliendo, pues vayamos teniendo esta oportunidad de seguir encaminándoles, ¿no? De que sigan en el deporte. Antes de pasar al tema ya final de la entrevista, Sebas, hoy por hoy tú te has desempeñado como funcionario público, ¿no? Mezclando el tema del deporte también con esta otra rama, este otro yo que tienes tú, que es el tema de brindar el servicio a la gente. Y lo haces dentro de una institución que se dedica a tener este contacto precisamente con la gente. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? Mira, yo tengo la suerte, de trabajar en una institución donde me pagan 2 veces, porque tengo el sueldo que me pagan por el trabajo que hago, y también tengo la gratificación y la gratitud de la gente. Tengo la suerte de trabajar en una institución que trabaja con los sectores más vulnerables en el área de emprendimiento, y justamente estas personas son las más agradecidas y gratas del mundo. Yo, tras 10 años de servicio en esta institución, tengo muy bonitos recuerdos, grandes amistades, gente que les llevo en el corazón porque ha marcado mi vida, me ha enseñado lo que es ser más humano, ser más consciente del sufrir, de la necesidad que pasa una madre con sus hijos. Y pues tengo esa bendición de trabajar ahí. Qué bueno, ¿no? 10 años ya. 10 años. Y qué bueno que hayas tenido esta trayectoria y este contacto con la gente, ¿no? Hoy por hoy también se vienen un nuevo desafío, diría yo, ¿no? Sí, comentarte que hemos asumido un reto grande. Estamos formando parte de un proyecto de ciudad en mi amada Ibarra. Tengo un cariño grande a toda la provincia, a esta linda tierra de Cotacachi, Tuntaqui, Pimampiro, Urcuquío, Tabalo, pero Ibarra es la tierra que me vio nacer y siempre ha estado en mi corazón. Y yo decía hoy en la mañana en un espacio que tuve la oportunidad de estar, que el ser humano tiene el derecho de elegir y ser elegido, pero más allá de esos derechos está el deber tuyo de retribuir a la sociedad lo que te ha dado.
y yo crecí en una ciudad, en una familia, en un barrio donde fui muy feliz. Y quiero que mi hija y las nuevas generaciones puedan ser testigos de lo que es vivir en una ciudad tranquila, una ciudad de paz, una ciudad donde hay espacios para el deporte, donde hay gastronomía, donde hay cultura, donde hay tradición, un espacio para todos. Y he asumido ese reto y pues estoy ahí encaminado para la preconcejalía. Esperamos pues contar con el apoyo de la gente, seguir en este proceso y poder sumar desde el ámbito tanto público como del deporte. Es lo que queremos hacerlo, tenemos de experiencia y pues más que todo tenemos esa capacidad de escuchar y de sentir la necesidad de la gente. Y te voy a hacer una pregunta la de cajón. ¿Crees tú que el deporte ha influido en este tema de tomar esta decisión? ¿Tú crees que el tema de todo lo que tú has aprendido durante todo este camino que has tenido te ha ayudado a tomar esta decisión? Porque es una decisión difícil, ¿no? Es por ejemplo, dejar todo, a lo mejor involucrar el tiempo de tu nena, de tu familia, dejar el tiempo del deporte, a lo mejor, para asumir esta responsabilidad. ¿Crees tú que el deporte en algún momento de esa decisión ha influido en eso? Sin duda, el deporte es la escuela que forma al ciudadano. El deporte me enseñó la disciplina, la actitud, el valor del respeto a tu contrario. Me enseñó a defender y ese sentido de pertenencia. Creo que quienes somos deportistas creamos un alto sentido de pertenencia y de defensa a lo que es tuyo. Y yo le siento a Ibarra como es mío, no como dueño de la ciudad, sino como parte de una comunidad, de una sociedad. Y siento esa obligación y esa necesidad de aportar en algo porque no puedo dejar ver que mi equipo, que mi ciudad pierda. Entonces el deporte te da mucho y te enseña que a veces hay que dar y perder algo para poder obtener algo más. Entonces te marca definitivamente. Yo tengo al deporte como algo que en mi vida ha sido la guía de disciplina, de lucha, de superación, porque tal vez el tiempo nos resulta corto, pero dentro de este trajín he tenido varias caídas, varias lesiones, varios temas personales de salud que si no era por el deporte no salía adelante. Y justamente te enseña que con sufrimiento tú puedes lograr. Eso justamente te iba a preguntar. Ya para ir finalizando el tema de la entrevista, siempre el tiempo será un enemigo en estos espacios. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo más, empecemos por lo más feo que te ha pasado en el deporte? Lo más feo, algo desagradable. Tengo 2 lesiones que marcaron, digamos, que mi espacio ya a mi edad madura, a los 33, 34. Una de ruptura de ligamento, que tuve que asumirlo yo como un reto personal para volver a las canchas. Creo que a veces cuando estás ahí, estás solo y eres tú el que tiene que poner. Y luego, seguidamente, tuve una ruptura de tabique, que tuve complicaciones de mi cirugía y que marcaron bastante. Tuve que poner actitud, disciplina y a pesar del sufrimiento que sentía, caminar y salir. Pero la vida te pone pruebas por algo y te prepara para algo más. Porque la vida es dura, pero es muy bonita, es súper linda. Lo más bonito que te ha pasado en el deporte, Sebas. Volver de estas lesiones y lograr un campeonato. Tuve campeonatos más importantes, pero no se compara con esa sensación de lo logré después de que creí que no iba a poder, que ya había acabado, que había terminado. Lo más gracioso que te ha pasado en el deporte, algún Algo episodio gracioso. Chistoso, jocoso. Varios partidos a enfrentarme tal vez contra algún hermano o contra alguno de mis mejores amigos y tener que reñir y ponernos Bravos. fuertes y enojarnos. Y cuando te tocaba jugar contra tus hermanos, ¿cómo era llegar a la casa, por ejemplo? No, fuera de la cancha se acaba toda la riña, como con cualquier deportista. ¿Y tu mamá qué hacía? Mejor no iba. Se gritaba y no preguntaba al marcador. Sí, mejor. Sí. ¿Y tu papá? Mi papá siempre estaba ahí apoyando a los dos lados y rescataba. Ha sido un hombre muy sabio que siempre nos ha hecho sentir el amor y que cada uno tiene su virtud y su habilidad. No hablaba de los errores, hablaba Nada que ver.
Mira, hiciste bien así y a ti igual, mira, hiciste bien Sí, así. siempre él ha destacado lo bueno y ha corregido lo malo, pero con mucho corazón, con mucho amor. Y eso es algo muy bonito. Qué bueno, Sebas. Yo personalmente te agradezco por haberte dado este espacio. Creo que siempre uno de aquí se va con la motivación, ¿no? Con ese autoestima alto, porque muchas veces no nos imaginamos todo lo que una persona puede guardar en su interior. Para finalizar, Sebas, yo quisiera que te dirijas a la gente un consejo. ¿Vale o no vale el deporte? ¿Es bueno tener el deporte dentro de nuestras vidas? Y que te despidas de la gente. Bueno, yo te quiero robar 2 minutos, de hecho, porque aquí no hemos logrado conversar una parte final de mi vida y quiero mandar un saludo muy efusivo a un club que me acogió después del UDJ, el Atlas, con quienes hemos logrado varios objetivos importantes y con quien hoy estoy jugando con los 4 hermanos. Juega ahí, ¿no? Paul Juan Pasquel. Diego Acosta, Paul no me suena, el Atlas, tal vez en el Betis. Ya. Pero tenemos un equipo muy consolidado y más que todo una familia bonita. Un saludo para ese lindo club. Y pues sí, el mensaje final es que practiquen deporte, motiven a sus hijos a practicar deporte. El deporte es salud, es disciplina y te va a ayudar a estar fuera de muchos factores negativos que hoy la sociedad y el mundo te expone. El deporte siempre va a ser lo mejor, así que sigan adelante. Nunca es tarde para iniciar. Cualquier momento de tu vida es un momento clave para seguir, porque uno tiene que aprender hasta el último minuto de su vida. Gracias, Sebas. Ha sido esta entrevista con Sebastián Terán. Y lo que él dice es cierto, ¿no? Tenemos maratonistas y ultramaratonistas de 40, 45 años que empezaron no hace mucho tiempo, sino que empezaron hace poco. Y solo hay que tener en la mente ese propósito. Siempre la mente es muy poderosa y cuando uno aprende a manejar la mente y llevarla hasta el punto donde uno quiere estar, ahí debe estar. Ha sido esta entrevista, he disfrutado mucho. ¿Cómo te has sentido, Sebas, aquí en el Bien, ¿Sí? súper bien, que felicitarte, un espacio muy bonito que acoge a deportistas que tal vez no han estado en la élite, pero conoces gente que le gusta estar en este mundo. Y eso se trata, ¿no? Conocer al vecino, a la vecina que tiene disciplina, constancia y que ha hecho y ha marcado algún tema deportivo en su vida. Y de eso se trata este programa. Agradecemos a nuestros auspiciantes siempre por brindarnos ese apoyo. Y yo también me despido. Recuerden que Chuya Vida tenemos y es un ratito, así que vaya, aproveche, abrace a la persona que tiene al lado, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto. De eso se trata nuestro paso fugaz por esta existencia y sobre todo haga deporte, que eso le va a servir ya cuando esté en la adultez y en la vejez. Así es que vaya, aproveche cualquier actividad física, ¿no? Camine con el perro, sáquele a pasear a la esposa, pero haga deporte, haga actividad física, eso le va a servir. Conmigo será hasta la próxima semana aquí en Un Café con más de Huella Deportiva. Me despido de ustedes, hasta pronto.